viene enfrentando el sector industrial desde hace tanto tiempo. Cuando hay escasez de divisas o de insumos, en realidad habíamos ya mencionado que se replantea un poco la estructura productiva de los distintos sectores. La industria química está en esa situación desde hace tiempo, incluso con alguna reconversión mediante habían podido establecer nuevas líneas de desarrollo, pero otra vez nuevas medidas y otra vez empezar. ¿Cómo va, Rubén Ward? Buenas noches. ¿Es así? ¿Están nuevamente reiniciándose, reseteándose? Permanentemente, sí. Bueno, la dificultad básicamente está en no tener los dólares suficientes el país como para poder hacer normal las importaciones de materias primas e insumos que generalmente se utilizan, que lamentablemente cada vez son más en representatividad de los productos importados que los nacionales que se pueden ofrecer para el consumo de los argentinos. Para traducirlo un poco más corrientemente, llano, sí. Los argentinos consumimos determinado tipo de mercaderías que cada vez son más de origen importado que de origen nacional. Y esto es debido a que cada vez hay menos producción en la Argentina de diferentes tipos de materiales. Entonces empieza, o sea, como la demanda también crece en tecnologías y en cosas que Argentina no ha incursionado para poder producir, entonces la representatividad de productos importados en nuestros productos es cada vez mayor. Entonces nos encontramos, si alimentamos la economía con una, por ejemplo, emisión y poniéndole plata al bolsillo de la gente, empieza a haber una demanda de productos que no tenemos. Por lo tanto, exige a que tengamos que importar más cantidad y esto dificulta las posibilidades de poder ahorrar en dólares o tener dólares en el país suficientes como para dar respuesta a eso. Ustedes tenían hace algún tiempo un problema con el abastecimiento de determinados insumos. Hicieron una reconversión, desarrollo mediante. ¿Qué está pasando ahora? Porque la restricción aparentemente puede ser mayor en cuestión dólares. ¿Qué les pasa a ustedes con las líneas que tienen que ver con aquel producto que habían desarrollado en particular y con lo que medianamente están pensando en establecer para ofrecer al consumo? Bueno, es permanentemente estar buscando alternativas a los productos o las materias primas que habitualmente se encontraban en una economía normalizada. Entonces eso hay que estar... Sigue, es un día a día. Totalmente, es un día a día y además la escasez también de materiales que hoy hay en el mercado hace que la remarcación de aquellos que la tienen para poder vender sea mucho mayor porque no se sabe cuándo van a poder reponer ni tampoco a qué precio van a poder reponer. Para dar un ejemplo también claro, yo tengo, no sé, vendo 1000 copas por mes de esto y tengo 50 empleados. Y estas copas son importadas, ¿no es cierto? Y yo me cubre mis costos vender estas 1000 copas por mes. Pero ahora, debido a que no puedo importar y no puedo revender esto, tengo 500 o me quedan 300 y al otro mes me quedan 150. Pero eso ya no me cubre para poder pagar el sueldo de mis 50 empleados ni todo lo que eso significa. Entonces, tengo que aumentar el precio de la unidad de cada copa para poder cubrir eso. El gasto fijo. O si no, directamente estoy perdiendo dinero y no sé cuándo yo pueda volver a importar copas, si algún día puedo, a qué precio voy a poder reponer. Entonces me voy descapitalizando de lo que tenía como material para yo vender. Vamos a lo que tiene que ver con la industria. ¿Es el sector químico un sector que insume divisa, pero que no aporta en materia de exportación? Esto dice el gobierno nacional. Así es. La industria química es una industria en dólares deficitaria. Respecto a otras industrias, hay muy pocas que son superavitarias, muy poquitas que son superavitarias, las derivadas del agro. El resto, por ejemplo, la industria automotriz es deficitaria, la industria química es deficitaria, como un montón de otras industrias. Textiles creo que también. También es deficitario, es decir, nosotros lo que importamos, lo que necesitamos mandar como dólares de compra, no vuelven a ser dólares de venta en el exterior, sino que son para el consumo interno. O sea que nuestro balance comercial en cada uno de esos rubros es negativo. Deberíamos poder exportar productos químicos, en el caso de los químicos, por un valor mayor al que se importan, porque supuestamente uno importa un material para agregarle un valor, claro, y poder venderlo a un precio mayor al que ha comprado, porque eso tiene un agregado de conocimiento, de tecnología y demás. El tema es que eso no lo estamos exportando, es decir, lo vendemos en el mercado interno, pero no tenemos una comercialización internacional que nos pueda
equilibrar esa balanza entre ingreso y salida de dólares. ¿El sector trabaja con dólar subsidiado o con dólar blue? Nosotros trabajamos todo con el dólar oficial. Compramos dólar oficial y vendemos dólar oficial. Lo que pasa que como es un dólar ficticio para muchas empresas que tienen que importar y que no saben si van a poder reponer, en realidad lo que se hace se remarca en dólares. Entonces eso conlleva a que haya una inflación en dólares. Es decir, productos que antes valían $2 por kilo, ahora valen 3.50, 4. En algunos casos se ha disparado más, pero esto ya es producto o de la guerra o de la pandemia, que muchas plantas han parado y hasta que recomponen stock hay un déficit de algunos materiales. Pero quitando del medio los problemas de la guerra, que son reales, los problemas de lo que fue la pandemia, que también son reales, tenemos además el problema nacional, que es la falta de materiales, y esa menos oferta de materiales hace que los precios suban. Y esa inflación es en dólares. Es decir, los productos en dólares han subido. Además de que sube el valor del dólar por una depreciación de nuestra moneda, además los materiales han subido sus precios en dólares. Es tan complejo tener inflación en dólares que no sé si lo alcanzamos a entender, porque sabemos lo que es la inflación en pesos, que devora todo, pero la inflación en dólares es como más corrosiva, porque aparte de distorsionar, hace inviable prácticamente todos los rubros. Usted me comentaba una infidencia que yo voy a trasladar. ¿Están ustedes trabajando porque hay otros que van dejando el mercado disponible? Así es, hoy se abre una oportunidad en estos escenarios como el que tenemos, en el que muchas empresas, por ejemplo, multinacionales, que hoy están pensando directamente, salvo las dedicadas al agro, donde el mercado es muy grande, donde es una actividad que está totalmente internacionalizada, hasta en términos económicos. Compra en dólares, vende en dólares y tiene, saquemos las retenciones de por medio, pero si no, es una economía que está dolarizada. El resto de las industrias, las multinacionales, han perdido utilidades muy grandes en estos años por no poder sacar dólares, por no poder planificar a largo plazo. Y esto plantea un escenario de huida y se van a Brasil, a Paraguay, a Chile y a otros países que le proponen condiciones mejores. Ahora, esto abre las oportunidades a aquellas empresas como las nuestras, que son muy pequeñas, a poder participar de mercados que antes estaban totalmente ocupados por estas multinacionales. La oportunidad fuera tener las herramientas para poder darle respuesta, no solamente en lo técnico, ¿no? Para poder imitar la calidad de las multinacionales, que eso por supuesto que lo podemos lograr. El tema es que el mismo problema que tienen las multinacionales de no poder importar o no poder tener los materiales, también las tenemos las pymes. Lo que pasa es que las pymes tenemos stock que son más reducidos. Quizás, claro, más reducidos en cuanto a volumen nominal, pero en realidad son mucho más elevados los que tienen las multinacionales, que trabajan con sistemas más just in time. Entonces tienen más aceitado esto y tienen stock mucho menor respecto a su volumen de consumo normal. Las pymes tenemos mucho stock, porque aparte casi te diría que hoy ahorramos en materia prima. O sea, nuestros ahorros no son en dólares, sino que son en materia prima, porque es lo que justamente vemos que empieza a escasear. Cuando se habla de cupos para el dólar, ¿ustedes se imaginan dentro de ese beneficio o fuera? ¿Qué poder de lobby tienen y cómo sería si tuvieran que adaptarse al dólar que está fuera del oficial? Bueno, las que tienen poder de lobby son las empresas que están vinculadas al Estado de alguna manera, o algunas empresas que tienen algo sumamente sensible para el consumo humano, consumo nacional. Estas empresas tienen poder de lobby. Las pequeñas no tenemos poder de lobby. En realidad nos vamos adaptando a las posibilidades que hay en el mercado y vamos comprando dónde podemos, cómo podemos y hacemos lo que podemos hacer en el contexto que estamos. En realidad tenemos una situación sumamente compleja para la industria. Por eso tenemos tan baja inversión en industrias. Si revisamos los números, Argentina es uno de los países que menos inversión tiene del mundo. Pero la ministra dijo a poco de asumir que están llegando inversiones. ¿Sí? ¿O literal? Bueno, vamos a ver cómo se traducen esas inversiones en crecimiento. Argentina necesita tener inversiones por lo menos del 25% de su PBI para crecer al 3% anual. Y Argentina hoy está recibiendo inversiones por el 11%. La guerra nos da una oportunidad de inversiones porque nuestros recursos naturales van a ser demandados en el mundo.
porque provistos gracias a la bondad de Dios de habernos puesto en una tierra tan rica, tenemos litio, tenemos hoy una cuenca gasífera que es extraordinaria, es la segunda del mundo. Esto nos pone en un contexto donde el mundo puede mirar con buenos ojos e invertir en Argentina. Sin embargo, aún sabiendo esto desde hace ya varios años, las inversiones no vienen. El contexto para invertir en Argentina es hostil. Va a ser muy difícil que vengan inversiones, salvo aquellas que tengan utilidades muy espectaculares y que tengan acuerdos con el Estado para poder funcionar. Entonces, de cara a la llegada de la nueva ministra y a las expectativas que tratan de generarse, ¿son ustedes optimistas? La flamante ministra ha tenido un discurso que es el esperado, porque creo que hay que tomar medidas más ortodoxas, o sea, más coherentes en la economía. Más coherentes es reducir el gasto público, porque es el que nos está llevando absolutamente a la ruina. Es un país que, aún invirtiendo cada vez más en diferentes métodos de gasto público, aún así vamos creciendo en pobreza. Uh-huh. Es decir, hay algo que realmente estamos haciendo muy mal, y es no generar riqueza desde el sector privado, porque las condiciones, entramos en una espiral donde a medida que el sector público es tan gigante, empieza a demandarle los recursos al sector privado, y el sector privado, cada peso que está dando al Estado en forma de impuestos o en todas las formas en las que aporta, porque el único ingreso que tiene el Estado Nacional es el aporte de los privados. Cada peso que saca un privado y lo está poniendo para el Estado es un peso menos que invierte. Y en realidad el Estado no hace una inversión inteligente que pueda crear riqueza. Lo que genera en realidad es un Estado casi en stand-by, una sociedad que está esperando que el gobierno asista para poder seguir viviendo. Y en realidad las sociedades del progreso tienen una capacidad privada, individual, muy poderosa para poder crecer. No dependen del Estado. El Estado solo interviene para poder corregir desvíos, pero no puede ser el hacedor de todo, porque lo que el Estado hace, y si no, enumeren, si quieren, cualquiera de los televidentes, pueden enumerar todo lo que hace el Estado en educación, en salud, en lo que es logística, infraestructura, y díganme cómo estamos respecto al mundo. Entonces, esa plata ha sido mal invertida. Estamos teniendo realmente un gasto, no es una inversión. El impuesto debería ser una inversión para mejorar las condiciones. Es decir, no se profundizan cuestiones que tengan que ver con el mal gasto o con la dilapidación de recursos o de fondos públicos. La expectativa entonces, ¿cuándo se puede ir afianzando? ¿Hay que darle tiempo a la ministra? Bueno, hay que dar tiempo siempre para ver cómo es el desenlace, pero me parece que tiene una presión política a obedecer más a la conservación del poder del partido dominante y que hoy está el oficialismo, ¿no? Del oficialismo, más que a poder dar respuestas verdaderas a un cambio profundo. Es decir, uno puede invertir en cambios profundos que a veces pueden ser incómodos para aquel que le dieron una comodidad de poder sobrellevarlo, pero que van a cambiar radicalmente las cosas si verdaderamente ponemos plata en infraestructura, en mejorar las condiciones de educación, que es absolutamente primordial, y en mejorar las condiciones de nuestras empresas, que nuestras empresas puedan tener un horizonte. Ahora, si esa plata solo se va a conservar votos, es una plata mal gastada. Y en realidad nos genera años de retraso, un desánimo increíble para la industria o el industrial que ve que no avanza, que año a año nos va sacando ventaja el mundo. Yo tuve la suerte de estar en Paraguay, porque vamos a invertir en Paraguay. Es una decisión tomada de salir también del país, porque creemos que el horizonte de Argentina no lo vemos tan favorable a corto plazo. No sé a largo plazo si cambian las políticas, sí. Y esto, hay un contraste gigante en las posibilidades que ofrecen todos nuestros países limítrofes respecto a Argentina. Y realmente uno lo puede vivir cuando sale del país y lo empieza a manifestar. A ver, estábamos viendo en los noticieros lo que está ocurriendo en la frontera con Bolivia. Uh-huh. La inflación de Bolivia, 1,5% anual.
Y Argentina vamos a terminar, no sé, 80 o 90, no sé cuánto. 1.000 pesos bolivianos, 18.000 pesos argentinos. Hace 15 años, un poco más, 18 años, yo por primera vez viajé a Bolivia y me quedé sorprendido de la pobreza que había y de una cultura distinta en la que yo podía decir, es muy difícil que salgan de esto, con esta forma de pensar, y sin embargo han cambiado totalmente las cosas y hoy es un país mucho más creíble que el nuestro. Lo mismo ocurre en Paraguay, lo mismo ocurre en Uruguay, Chile. Entonces, no estamos queriendo ver una película de deterioro que ha tenido la Argentina de los últimos 50 años, que nos ha llevado a no ser ese país que nosotros creemos tener. Hoy tenemos un país verdaderamente sumergido en la pobreza y lamentablemente con nuestros problemas educativos vamos a terminar en la pobreza intelectual, que no nos va a dejar ver un horizonte de crecimiento, de progreso. Y eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Para mí también es un desafío empezar a pensar, che, mis hijos, yo quiero que se queden en el país. Y hay una migración de personas hacia otros países, jóvenes, que ya no creen en el país. Y generalmente los chicos que se están yendo son chicos formados, que son los que van a tener posibilidades en el exterior. Entonces, estamos con graves dificultades que tenemos que rever. Creo que hoy se trata de enmascarar un montón de problemas, pero los problemas están y hay que mirarlos de frente. Y esto va a llevar muchos años revertirlo, pero tenemos que empezar a trabajar en eso. Muchas gracias. La seguimos con el emprendimiento, la inversión en Paraguay. Me parece que podemos ahondar mucho en esa cuestión porque es un camino que ya han hecho otros empresarios de esperanza y que lejos de hacerse imposible, evidentemente encuentra cada vez más vías considerando la situación argentina. Gracias. Por favor.